los santos no podrán luchar contra el anticristo. No serán más fuertes los cristianos de ese tiempo que el mismo anticristo. ¿Cómo está usted diciendo eso, hermano? Porque dice el versículo 7 del capítulo 13 que se le permitió hacer guerra contra los santos, al anticristo, y vencerlos. Tanto poder tendrá el anticristo. Estos santos, dice Apocalipsis 24, dice que serán decapitados. ¿Cómo que decapitados? ¿Se acuerdan que hace 8 días también hablamos un poquito acerca de esto? Dice Juan, vi las almas de los decapitados. ¿Por qué? ¿Por rebeldes? ¿Por insurrectos? ¿Por malhechores? No, dice, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Estos santos son perseguidos, son atribulados y son asesinados por causa del testimonio de Jesús. Vamos al siguiente sello, que es el número 6. Dice Apocalipsis 6:12. Dice, miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. ¿Usted ha estado en algún sismo, hermano? ¿Usted ha estado en algún terremoto? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente que de repente usted dice, ay caray, ¿me estoy mareando yo? O las lámparas también se mueven con mi mareo, ¿no? Y empiezan a tronar las paredes. Mire, en 1985 yo fui testigo de 2 terremotos en la Ciudad de México. El 19 de septiembre de 1985 se destruyó el centro de la Ciudad de México. Y 3 o 4 días después sucedió otra réplica similar. Yo estaba en casa y todos salimos corriendo, estábamos espantados, pero tan atemorizados de que se fuera a caer el techo sobre el techo de su propia vivienda, fuera a ser el sepulcro de una familia entera. Es la cosa más espantosa que uno puede tener de sorpresa, un terremoto. La Biblia habla de que el 6º sello sucederán 3 cosas. ¿Qué sucederá? Dice al principio, un gran terremoto. Después el sol se pone negro como tela de cilicio y la luna se convierte en sangre. Y el versículo 13 dice, las estrellas del cielo caerán a la tierra como cuando una higuera es sacudida y comienzan a caer los frutos. Apocalipsis capítulo 6 al 16 nos dice que durante el periodo de la segunda parte de la gran tribulación habrá 5 terremotos. No es suficiente con 1, serán 2, 3, 4 y el 5º terremoto destruirá todas las ciudades que estén en pie. El segundo terremoto aparece, es un cataclismo. El segundo terremoto aparece en el versículo 8:5 de Apocalipsis. Dice así que el ángel tomó un incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. El tercer terremoto se menciona en el capítulo 11, versículo 13. Dice que en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad de Jerusalén se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número 7,000 hombres. El cuarto terremoto se menciona en el capítulo 11, versículo 19. Dice, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Pero el quinto terremoto, Apocalipsis capítulo 16, versículo 18, dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Si usted me pregunta, oye hermano, pero no es lo mismo, no se estará refiriendo al mismo terremoto, porque también hay relámpagos, voces y truenos. No se refieren al mismo. Escuche por qué. Porque cada uno de estos terremotos está contenido dentro de una trompeta o de una copa o de un sello que serán un juicio diferente en determinados tiempos y en determinados lugares. Dice la segunda parte, dice, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado
sobre la tierra. Estaba leyendo en la semana que en Chile, en 1960, se registró el terremoto más grande que la historia ha conocido, cerca de 8.9 grados en la escala de Richter, y derrumbó toda la ciudad, todo el centro de Santiago. Este terremoto será de escala aún mayor, y no solamente sobre un continente o sobre una ciudad, sino sobre el mundo entero. Como cuando usted agita un árbol de limones y comienzan a caer las frutas, así sucederá con ese gran terremoto. Este primer terremoto que sucede al final de este sexto sello da espacio y da tiempo para el último sello. De hecho, este último sello nos habla de las últimas, las siguientes trompetas. Pero antes quiero mencionarle que no solamente sucede un temblor, no solamente sucede un terremoto, sino que la Biblia dice que el sol se oscurece. Joel 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Muchas personas pudieran pensar, bueno, ¿no se refiere todo esto a que la Tierra pues ha entrado en cierto calentamiento global y entonces sola se está entrando en ciertos cataclismos que lo van a llevar a una destrucción sola? ¿Sabe una cosa? La gente reconocerá durante ese tiempo que esto no es independiente de Dios. Que esto no está sucediendo porque se sobrecalentó la tierra y entonces están tratando de acomodarse las placas tectónicas. Dice Apocalipsis 6:16, que decía la gente a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Qué increíble. La primera vez que vino el Señor, en su misericordia y en su amor, les dio oportunidad a todos aquellos que quisieran acercarse a Él. Pero la segunda vez que venga el Señor, Él no viene como un Dios misericordioso. Él viene como un Dios lleno de ira y de justicia sobre la tierra. Veamos el último sello. En el último sello hay 7 trompetas. Estas 7 trompetas nos hablan de 7 juicios sobre 3 cosas. Número 1, sobre el mundo. Estamos hablando de las personas. Número 2, sobre la tierra. Y número 3, sobre la vida animal, sobre todos los sistemas ecológicos existentes. Cada trompeta trae un juicio de mayor intensidad que el anterior. Las primeras 4 trompetas destruyen la ecología terrestre. Toda la ecología terrestre será destruida con las primeras 4 trompetas. Las siguientes 2 trompetas permitirán la intervención demoníaca sobre la humanidad. Y la última trompeta contiene el cáliz de la ira de Dios. Toda la ira de Dios acumulada al final de esta última trompeta. Y vamos para allá. Veamos la primera. Apocalipsis, capítulo 8, versículo 7. Y dice así: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Granizo y fuego mezclado con sangre será la primera trompeta. La segunda trompeta, Apocalipsis 8:8 al 9, dice que el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Estos serán meteoros encendidos cayendo sobre los mares. Antier mi esposa y yo veníamos de Freeport hacia mi casa por la avenida Atlantic,
Y yo venía así dormitando, pero me dijo mi esposa que vio un meteoro pasar. Y entonces yo le dije, ¿de verdad? Y entonces como mi esposa no ve muy bien, yo tampoco, ¿no? Pero yo le dije, ¿en serio, gorda? ¿En serio? Sí, mira, se vio así de aquí para allá, así como que una colita así, y luego pasó y se hizo rojo y se perdió rapidísimo. Y yo le digo, no, será un avión lo que viste. Un poco incrédulo, ¿no? Como que uno no le cree tanto a la esposa, ¿no? Y entonces, ya seguimos platicando. En la noche vimos en las noticias que se reportó que en 10 estados del corredor este de los Estados Unidos se vio ese meteorito. Y qué interesante, ¿no? O sea, uno piensa y uno dice, los meteoritos, pues eso suena así como película futurista, ¿no? Como película del futuro, ¿no? ¿Se acuerdan que hace unas semanas atrás cayó un meteorito en Rusia? No es difícil de creer, realmente no es difícil de creer, y es más sorprendente cuando uno ve ciertas cosas de este tipo pasando por arriba del cielo donde uno vive. Vamos a la tercera trompeta, y dice Apocalipsis 8:10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. La trompeta anterior, los meteoros caen sobre el mar. Este cae sobre las fuentes de las aguas, sobre los manantiales, sobre las presas, sobre los lagos, sobre los ríos que tienen agua potable. La muerte que traerá esta trompeta, esta plaga, va a convertir el agua potable en veneno. Y la gente que no murió por los terremotos, que no murió por la guerra, que no murió por el hambre, morirá por el agua que beba. ¿Verdad que no parece un tiempo como que será un tiempo muy tranquilo? Vamos a la cuarta trompeta. ¿Se acuerdan que les dije que las primeras 4 trompetas, ¿qué tienen que ver? La destrucción de la ecología. Cuarta trompeta, dice Apocalipsis 8:12, que el ángel tocó la cuarta trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y lo mismo en la tercera parte de la noche. La oscuridad sobre la tierra. Y uno diría, bueno, ¿y cuál es el problema con esta trompeta? O sea, ¿qué tanto daño puede causar? El problema con esta trompeta es que la oscuridad sobre la tierra hará todo lo contrario a lo que se piensa que está sucediendo con el globo terráqueo actualmente. ¿Qué es lo que se está diciendo? El calentamiento global. Durante este tiempo existirá un enfriamiento global. La oscuridad del sol provocará cambios climáticos tan tremendos que lo que hemos visto en las películas estas 2012 y Un día después de mañana, Day After Tomorrow, no se compararán con el congelamiento en tantas ciudades que provocará esto precisamente. Si estamos hablando de cantidades proporcionales, imagínense que si ahorita estamos a unos, ¿cuánto les gusta? 50 grados, 40 grados allá afuera. La tercera parte de eso, estaríamos hablando que actualmente en esta fecha ahorita, estaríamos a 10 grados o menos de 10 grados con esa temperatura. Vayamos a la quinta trompeta. En la quinta trompeta todavía se pone peor la cosa. Se pone peor la cosa, y escucha esto, no son buenas noticias. Ninguna de estas cosas viene a arreglar nada de lo que está sucediendo. En ninguna de esta visión, de todas estas visiones, Juan dice, bueno, y la humanidad se levantó un gran movimiento que se llamaba Peace Green o Greenpeace. Y comenzaron a llevar a cabo fuertes proyectos de remodelación de los ríos y de las zonas y de las playas y de todo esto. La humanidad está huyendo por su propia vida. Está corriendo quien mejor pueda para tratar de escapar de este castigo, de este juicio que viene sobre la tierra. Dice la quinta trompeta, y yo pregunto, ¿se pone peor la cosa? Se pone peor. Las 4 primeras, ¿qué tienen que ver? Con la ecología. ¿Y las siguientes 2, Carlos? Hay una intervención demoníaca. ¿Cómo está eso? Veamos cómo dice Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y si usted lee todo Apocalipsis 9, se va a dar cuenta que es ese abismo.
Ese abismo es un lugar en donde se encuentran contenidos un tipo de demonios que serán liberados durante ese tiempo. Oiga, hermano, pero demonios más feos que los de la película del Exorcista. Demonios que han sido encerrados durante 6,000 años, reservados para este día, para esta fecha y para esta hora. Estos demonios, dice el capítulo 9, no tenemos tiempo para ver todo, pero dice el capítulo 9 que serán demonios con forma de langostas. Aquí alcanza a ver esta langosta, ¿sí parece langosta? ¿Sí? ¿Ha visto esas langostas así? No estamos hablando de esa Red Lobster, ¿no? Que usted se come así con ensalada. Langostas, estamos hablando de esos insectos pequeñitos, en forma de langostas. Su objetivo será atormentar. El propósito de ese tormento no es matar a las personas, sino hacerlas sufrir. Durante esta quinta trompeta, la Biblia dice que la muerte se tomará vacaciones. Y durante 5 meses los hombres intentarán suicidarse y no lo lograrán. Dice más adelante también que el propósito de ese sufrimiento es que la gente se pueda arrepentir. Dios todavía mostrando misericordia en medio de ese juicio. ¿Y sabe qué? Al final del capítulo 9 dice, y la gente aún así no se arrepintió. ¿Usted se imagina? Yo no me pude levantar por 3 días de la cama por el dolor que tenía esta semana. Y yo decía, ay Señor, ¿qué he hecho? Perdóname. De verdad, no sé si esto es por qué o por cuál, pero qué horrible se siente no poderse levantar y no poderse siquiera hacer las cosas normales que uno hace cuando está en casa. ¿Usted se imagina 5 meses atormentado con un dolor como el dolor que produce el piquete de un alacrán? Y día y noche. Me acuerdo que el lunes por la noche, el martes por la noche para amanecer el miércoles no pude dormir bien, porque me volteaba de un lado. Usted ha tenido dolor de espalda y sabe eso. Y se mueve y tantito, ya siente que todo se le descompone por dentro, ¿no? Usted se imagina 5 meses sin poder dormir. Y la gente querrá morir. Y dice la Biblia que la muerte huirá de ellos. Esto será la trompeta número 5. La trompeta número 6, dice Apocalipsis 9:14. Vamos a bajar un poquito más para que se vea. Apocalipsis 9:14 dice que el sexto ángel tenía su trompeta. ¿Y qué sucedió? Se le dijo, desata a los 4 ángeles que están preparados junto al gran río Éufrates. ¿Cuál será el propósito de estos 4 ángeles? Estos 4 ángeles son 4 demonios. No son los mismos angelitos que tocan las trompetas, sino serán 4 generales de un ejército que dice el capítulo 9 que será de 200 millones de caballos. Ahí está la cita para que usted lo pueda buscar con más calma. Estos son 4 demonios con un ejército de 200 millones de demonios en forma de caballos. Su objetivo será causar no dolor, sino muerte. Matarán a la tercera parte del mundo con 3 cosas. Número 1, con fuego, con humo y con azufre. Esta fue la sexta trompeta. Viene la séptima trompeta. En la séptima trompeta todavía la cosa se pone peor. Peor aún. Dice así el capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el templo de Dios fue abierto, y el arca de su pacto se veía, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Se acuerda que acabamos de hablar ahorita de ese terremoto? Bueno, este es el segundo o el tercer terremoto. Pero ¿qué sucede durante estas cosas? Mire, el capítulo 11 al 13 o al 14 habla de todas estas cosas. Solamente se las voy a mencionar. Comienza la persecución del diablo sobre Israel, sobre el Israel salvo. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 12. Después, en Apocalipsis capítulo 13, surge el anticristo y las 2 bestias, surgen las 2 bestias, que es el anticristo y el falso profeta. ¿Dónde se menciona? Apocalipsis capítulo 13.
En Apocalipsis capítulo 14 surgen los 144,000 de los que hablamos hace un momento. ¿Quiénes serán estos 144,000? Santos, salvos, principalmente judíos, pero también gentiles. A ellos se les 144,000, Apocalipsis capítulo 14. Y al final del capítulo 14 se levantan 3 ángeles que mencionan estas 3 frases. Y dice así: el primero dijo, temed a Dios. El segundo dijo, Babilonia cayó. Y el tercer ángel dice, el cáliz de la ira viene sobre la tierra. Al final, Apocalipsis 14, se dice que en el cielo hay un lagar. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de los lagares? Que esos son esos lugares así que están cavados especialmente para poner las uvas. Y ¿se acuerdan cómo les decía que en esos tiempos se sacaba el vino? Con los pies, pisando. Pues la Biblia dice en Apocalipsis 14 que en el cielo hay un lagar. Y esas uvas no son de jugo, sino de ira. Dice Apocalipsis 14 que el lagar de la ira de Dios es vertido sobre la tierra. Apocalipsis 16, versículo 1. La última trompeta son 7 copas. Y aquí ya casi terminamos. Apocalipsis 16, 1 dice así: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. O sea, no ha sido suficientes 7 sellos, no han sido suficientes 7 trompetas, sino que todavía faltan aún 7 copas. Y uno dice, espérame un momento, este no se parece al Dios de la Biblia que me platicaron. Esta es la manifestación de la justicia de Dios. Después de que un mundo ha sido completamente indiferente y completamente opuesto a toda la misericordia y el amor que Dios les ha mostrado durante más de 6,000 años. Dice Juan 1:11 que Él vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. Y también dice la Biblia que cuando el Hijo de Dios vino, dice, ¿hallará fe en la tierra? Y la respuesta será no. No, Señor, no hallará fe en la tierra. Apocalipsis 16, pero versículo 1, veamos de forma solamente muy breve las copas. Primera copa fue derramada, dice, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sabe una cosa? Durante la gran tribulación, la manera comercial o el intercambio mercantil será a través de un código que esté registrado en la mano derecha o en la frente de los consumidores o de los que hagan contratos, o de los que, intercambios comerciales. Ninguna persona podrá ir al deli y pedir 1 litro de leche o 1 galón de leche sin que muestre la mano y tenga que decir, páselo por el escáner, pip, pip.